Bueno chicos, vamos a resolver la actividad número 9, en la cual tenemos que aplicar regla del hospital para resolver los siguientes límites de funciones. En el inciso A tenemos el límite para cuando x tiende al infinito de las funciones 5x al cubo más 3x al cuadrado más 5x más 8 sobre la función 2x al cuadrado menos 7x menos 1. Lo primero que tenemos que hacer, como dijo Juan, es realizar la operación de paso al límite. Eso consiste en reemplazar la x por el valor al cual estamos haciendo tender a la variable independiente. O sea, vamos a reemplazar tanto en el numerador como en el denominador la x por infinito en este caso. En ambos casos, esto lo vemos sencillamente, que la función del numerador va a tender al infinito si hacemos la operación de paso al límite, y la del denominador también. O sea, tomemos la del denominador, que es una función un poco más sencilla. 2 por infinito al cuadrado nos va a dar infinito, menos 7 por infinito, infinito, menos 1. Cuando realizamos esa resta de términos, vamos a obtener en el denominador infinito y lo mismo en el numerador. Entonces llegamos a una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, que era uno de los dos casos que dijimos en un principio que íbamos a resolver aplicando regla del hospital. Como vimos recién con Juan, en este caso lo vamos a plantear definiendo el tipo de indeterminación con el que nos encontramos, debajo del signo igual, y por encima vamos a colocar L'H, mediante lo cual vamos a indicar que vamos a aplicar la regla del hospital. Para aplicar dicha regla, lo que vamos a hacer es derivar ambas funciones. La derivada de esta función es sencilla, ahí la podemos ver. Vamos a recordar un poco cómo se derivaba. Al derivar la función del numerador, tenemos 4 términos. ¿Los observan bien? La derivada del primer término es 15x al cuadrado, o sea, lo que hacíamos era bajar el exponente y restarle 1 al exponente de nuestro término. Lo mismo hacemos con el segundo término y con el tercer término. Nos quedaría 15x al cuadrado más 6x más 5. Y al derivar el denominador, obtenemos que la derivada es 4x menos 7. De ahí está claro. ¿Tienen alguna duda al respecto de cómo derivamos estas funciones? Bueno, si no tienen dudas, una vez hecho eso, perfecto. Una vez que derivamos ambas funciones, lo que hacemos es realizar la operación de paso al límite nuevamente. Cuando nosotros realizamos la operación de paso al límite nuevamente, nos vamos a encontrar con que obtenemos nuevamente una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Si ustedes reemplazan x por infinito, tanto en el numerador como en el denominador, van a llegar a la indeterminación infinito sobre infinito. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar nuevamente regla del hospital. Planteamos al igual que lo hicimos recién, definiendo el tipo de indeterminación, indicamos que vamos a aplicar el hospital y procedemos a derivar nuevamente las funciones. En el numerador, la derivada va a ser 30x más 6, y en el denominador, la derivada va a ser 4. 4x menos 7, su derivada es 4. Una vez derivadas ambas funciones, realizamos nuevamente la operación de paso al límite. Cuando realizamos la operación de paso al límite, vamos a llegar al resultado infinito sobre 4. Observan eso, cuando ustedes reemplazan la x por infinito, en el numerador vamos a obtener como resultado infinito, y en el denominador 4, porque es una constante la función. En este caso,
la respuesta es infinito, ya no es una indeterminación. Por lo tanto, podemos dejar planteado que el límite para nuestro cociente de funciones es infinito. Ese sería el resultado de el inciso número 1. ¿Alguna duda con respecto a esto? Una cuestión acá para aclarar, Mati. Sí, Solicito el control para que también los chicos vean y comparen parte de la teoría que hemos estado trabajando, dale. en este caso en particular. Vieron, chicos, que en principio no hay ninguna complejidad. Lo más difícil es hallar las funciones derivadas, tanto de la función del numerador como la del denominador. Si ustedes se fijan en el enunciado de la regla, el enunciado de la regla está planteado para cuando x tiende a un valor c, siendo ese valor c finito y determinado. Pero ¿qué dijimos recién? Dijimos que también iba a ser posible aplicar la regla para cuando x tienda a más o menos infinito. Por eso acá tenemos un caso de esto. Y la otra situación, como les explicó Matías, es que no importa que la indeterminación sea 0 sobre 0, también puede ser infinito sobre infinito e igualmente aplicar la regla. Lo último que es importante destacar es que tampoco importa si este límite al último existe o no existe, sino lo que nosotros tenemos que tener bien en claro es que la regla en su función más básica o en su enunciado más simple requiere que este límite exista. Pero hay muchas generalizaciones desde el punto de vista teórico de la regla que hacen que siempre que tengamos indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, vamos a poder aplicar la regla del hospital. Y no nos interesa si x tiende a un valor finito y determinado o si x tiende a más infinito. Siempre lo vamos a poder aplicar a la regla. Dale nomás, Mati, si querés con la próxima actividad, porque los chicos dicen que no tienen Perfecto. ningún consulta. Como vimos recién, vamos a aplicar la regla tantas veces como sea necesaria, o sea, hasta que obtengamos un valor que no represente una indeterminación. Vamos con el siguiente inciso. Bueno, en el inciso 2 tenemos el límite para cuando x tiende a infinito de las funciones e a la x y sobre la función x. A ver, ustedes me van a ir diciendo, ¿qué ocurre cuando tomo el límite a la función e a la x para cuando x tiende a infinito? ¿Cuál es el resultado que obtengo? E elevado al infinito. Acá los chicos nos dicen infinito, el numerador tiende a Perfecto. infinito. Bárbaro. Entonces, ¿qué tipo de indeterminación se nos va a presentar en este caso? Infinito sobre infinito. Infinito, muy bien. Infinito sobre infinito. Perfecto, es uno de los casos que estamos analizando. Vamos a proceder a resolver el ejercicio entonces. Como tenemos un tipo de indeterminación infinito sobre infinito, aplicamos el hospital. Vamos a derivar ambas funciones. ¿Cuál es la derivada de e a la x? A ver si se acuerdan. E a la X. Perfecto. ¿Y la derivada de x? 1. Entonces, tomamos el límite de las funciones derivadas y obtenemos que en el numerador el paso al límite nos da como resultado infinito y en el denominador el paso al límite, como es una constante, nos da resultado 1. Infinito sobre 1 es igual a infinito. Ya no nos encontramos frente a una indeterminación, por lo tanto ese va a ser el resultado del ejercicio número 2. ¿Quedó claro o tienen alguna duda con este ejercicio? Sí, yo tengo una duda, Mati. Decime.
Cuando vos siempre tenés, cuando tiende a infinito, Sí, hay algunos casos que el resultado no sea infinito. sí. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Listo, bien, te digo. Bueno, continuamos entonces con el siguiente ejercicio. El inciso 3, tenemos el límite para cuando x tiende a 3 de la función 3 menos x sobre raíz cuadrada de x más 22 menos 5. Si realizamos la operación de paso al límite, ¿qué resultado obtenemos? A ver, ¿alguien lo puede calcular mentalmente? 0 sobre 0. 0 sobre 0. Cero sobre 0 sobre 0. Perfecto. Nos encontramos frente a una indeterminación. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a aplicar L'Hospital, vamos a derivar ambas funciones. ¿Cuál es la derivada del numerador? 1. 1, perfecto. ¿Y la del denominador? A ver si alguien la puede calcular. ¿Cuánto es la derivada del numerador? Menos 1, sí, Juan. Menos 1. Sí, sí, menos 1. Fíjense, chicos, que ustedes tienen 3 menos x. Por lo tanto, la derivada no es de x, es de la de menos x la que tienen que buscar. Y su derivada es menos 1. Perfecto. Bueno, ¿y cómo derivamos ese denominador? ¿Alguien se acuerda cómo lo hacíamos? ¿Cuál es la operación principal que tenemos en el denominador? Raíz. No, la operación principal es la resta. Resta. Perfecto. Recuerden que es la operación en la cual intervienen todos los términos de nuestra función. En el caso de la raíz, el 5 no está interviniendo. Por lo tanto, la función principal es la operación principal es la resta. Entonces vamos a derivar cada término por separado. La derivada del segundo término, como es una constante, su derivada es 0. Esa la derivamos sencillamente. Por otro lado, la derivada del primer término, ¿cuál es la operación principal en este caso? Una vez que ya dejamos de lado el menos 5. La raíz. La raíz. Perfecto. ¿Cuál es la derivada de la raíz cuadrada? 2 raíz cuadrada sería. ¿Está La bien? x más 22. Perfecto. La raíz 2 por la raíz, o sea, 1 sobre 2 por la raíz cuadrada del argumento por la derivada del argumento. Recuerden cuando vimos nosotros derivación compuesta o derivación en cadena. Entonces, la derivada del denominador sería 1 sobre 2 raíz cuadrada del argumento por la derivada del argumento, que en este caso la derivada del argumento es 1. La derivada de x más 22 es 1, por lo tanto no lo tenemos escrito, pero ténganlo en cuenta eso. Si en el argumento hubiéramos tenido otra función, tendríamos que haber multiplicado por la derivada que teníamos dentro de la raíz. Una vez que derivamos ambos términos, vamos a realizar una serie de operaciones matemáticas para simplificar este límite que tenemos. ¿Qué podemos hacer acá? Tenemos un cociente, este menos 1, nosotros lo podríamos expresar como menos 1 sobre 1. Y en este caso tendríamos un cociente de dos fracciones, donde lo podríamos resolver realizando el producto de los extremos
y el producto de los valores internos. Entonces obtendríamos menos 1 por 2 raíz cuadrada de x más 22, nos queda menos 2 raíz cuadrada de x más 22, y en el denominador 1, que no lo tenemos escrito, por 1, o sea, 1 en el denominador. Una vez que simplificamos dicho límite, lo que hacemos es realizar la operación de paso al límite. Vamos a reemplazar la x por 3. Cuando reemplazamos la x por 3, obtenemos la raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Por menos 2 nos da menos 10. Dividido 1, menos 10. Ese sería el resultado de nuestro ejercicio número 3. Lo más complejo o lo más complicado en este ejercicio es ya la derivación del denominador, o sea, recordar bien cuáles eran las técnicas de derivación. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? No, hasta ahora nada, Mati. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. En el ejercicio 4 tenemos el límite para cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado más 5x menos 2 sobre e elevado a la 6x más 2. ¿Alguien me puede decir qué tipo o qué resultados obtenemos al realizar el paso al límite de dichas funciones? Infinito sobre infinito. Así es, efecto infinito sobre infinito. Nos encontramos frente a una indeterminación, por lo tanto vamos a aplicar L'Hospital y vamos a proceder a derivar dichas funciones. ¿Cuál sería la derivada del numerador, que es la más sencilla? X más 5. 6x más 5. Está bien. ¿Y la del denominador? No me interesa tanto el resultado, sino alguien que me explique cómo derivaría el denominador. A ver. Primero derivas lo que está entre paréntesis. No. ¿Cuál es la operación principal en este caso? Comencemos por ahí. Acá Mati y Sebastián lo que nos está diciendo es que vamos a tener que aplicar la regla de la cadena para hallar la función derivada. Está bien, pero Perfecto, lo está bien. fundamental es que justifiquemos por qué vamos a tener que utilizar la regla de la cadena para hallar la función derivada. ¿Y qué era eso de aplicar la regla de la cadena justamente? Está bien. Ustedes lo primero que tienen que hacer es identificar siempre cuál es la operación principal. En este caso, la operación principal es una potencia. Solo tenemos e, que es un número finito, elevado a 6 a la x más 2. O sea que la variable independiente está en el exponente. ¿Cuál es la derivada de e a la x? Que es una función que sería similar a esta. E a la X. E a la x. Perfecto. Como en el exponente nosotros no tenemos solamente la variable independiente, sino que tenemos una función, nosotros a ese resultado que obtuvimos vamos a tener que multiplicarlo por la derivada del exponente, o sea, del argumento que tiene nuestro exponente. Entonces, la derivada va a ser e elevado a la 6x más 2 por la derivada de 6x más 2. Observan acá abajo, la derivada de 6x más 2 es 6. Te Estamos leo, Mati, lo que aplicando... están diciendo los chicos. Dale. Nos ponen acá que la operación principal es una potencia,
donde en el exponente de la potencia hay otra función, bien, hay una función compuesta, y la pregunta está en si era e elevado a la x por la derivada del exponente o e elevado al exponente por la derivada de ese exponente. ¿Querés que ya que estamos, que hagamos la función derivada? ¿La puedo escribir yo o la Dale, calculás dale. vos? Sí, sí. Escribilo, Juan. No sé dónde. ¿Querés que te ceda el control o querés compartir? A ver. Yo ahí creo que ya estoy compartiendo. Sí, Porque hay que está muy recordarme bien. lo que es la importancia de poder pensar una función de este tipo, sobre todo porque acá estamos evaluando si saben o no derivar. ¿Bien? Eso es importante que lo tengamos en claro. Si llamamos, vamos a hacer así. La función original es e elevado a la g de x, para que no pensemos la e a la x sola, sino e elevado a una función cualquiera. ¿Bien? Donde nos damos cuenta que esto es una composición de funciones, porque la operación principal es una potencia, la base de la potencia es el número e, es constante, ¿bien? Y el exponente es variable. Es una función que depende de x. ¿A qué iba a ser igual su función derivada o la derivada de esa función? Pensémoslo primero de manera genérica y después vamos a la situación bajo estudio. ¿A qué es igual la y'? Por acá, hace un rato una compañera dijo, elevo la función, la base e, la elevo a la función como está, e a la g de x. Esa es su derivada. Pero para finalizarlo por regla de la cadena, yo ahí lo único que he hecho es derivar la función potencia. Me falta derivar la función que está en el exponente de esa potencia. Por lo tanto, a esta derivada la tengo que multiplicar por la derivada de g. ¿Cómo anoto la derivada de g? Como g' de x. ¿Bien? Entonces, miremos la estructura. Después vemos cuál es la función derivada en la situación bajo estudio. Cuando yo tengo que derivar e elevado a la x, su derivada es e a la x por la derivada de x, que vale 1, por lo tanto este factor se termina convirtiendo en un 1 y me termino quedando con el primer factor. Cuando tengo una función compuesta del tipo e a la g de x, lo importante de acá es darme cuenta que lo primero que tengo que hacer es derivar la potencia, cuya base es constante, o sea que estamos hablando de una función exponencial. E a la g de x en este caso, la dejo como está y la derivo, y lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por la derivada del exponente. Si ahora yo tomo esta misma situación y la llevo a la situación bajo estudio, que es, en este caso, e elevado, dictame Mati cuánto era el exponente. 6x más 2. 6x más 2. A efectos de hallar la función derivada, fíjense que las reglas de derivación siguen siendo aplicables. ¿Quién es mi función g de x? Es decir, ¿cuál es la función compuesta en sí? e elevado a la 6x más 2. La función g es 6x más 2. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar entonces en el exponente de la potencia a g de x por 6x más 2. Y lo que me falta hallar es su función derivada, la derivada de 6x más 2, que en este caso, ustedes bien lo dijeron, es 6. Porque 6x más 2 es una función lineal, por lo tanto su derivada es la pendiente de esa función lineal. Fíjense, para dar respuesta a la consulta de Sebastián. Cuando yo miro que tengo una función e elevado a la x, su derivada es e a la x. Cuando tengo una función que ya no tiene en el exponente la x, sino tengo una función que depende de x, una función que llamamos de manera genérica g, esa función la sigo manteniendo y después me preocupo por derivar el numerador por las reglas de derivación que tenga que estar aplicando.
¿Se entendió cómo se hace esa función derivada? Sí, Bueno, Sí, genial. Juan. Es Compartimos clave, nuevamente. chicos, como les decía hace un rato, que tienen que identificar cuál es la operación principal. Ese es el puntapié inicial para poder derivar la función. Si no, van a comenzar derivando a lo mejor el argumento, otra cosa, y está mal eso. Vamos con... Ah, bueno, acá nos habíamos quedado. Habíamos Por favor. derivado... ¿Me escuchás? Sí, pero tenés que compartir el escritorio. Ah, perdón. A ver. Bueno, se ve ahí. Ahora sí. Nos habíamos quedado en este punto. Habíamos derivado ambas funciones. Habíamos obtenido la derivada del denominador, que era 6x más 5, y la derivada del denominador, que era e elevado a la 6x más 2, por la derivada del exponente, que era 6. Cuando realizamos la operación de paso al límite, nos vamos a encontrar frente a una indeterminación nuevamente del tipo infinito sobre infinito. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar nuevamente el hospital. Vamos a derivar tanto el numerador como el denominador. La derivada del numerador es sencilla, 6. La derivada del denominador, ¿cómo sería? A ver, ¿alguien me puede explicar cómo hemos derivado esta función? Miren cuál es la operación principal. Fíjense si está bien esa función derivada que está anotada ahí. La operación principal es una multiplicación. Acá Araceli lo que nos dice, ¿se puede aplicar la regla del producto? Sí, si es una multiplicación la operación principal, se puede aplicar la regla del producto. Pero uno de los factores, fíjense chicos, que es constante. 6 es un factor constante. Por lo tanto, también la regla que se puede aplicar es la regla de constante por función. Pregunta acá Mariela, ¿por qué es infinito sobre infinito? Cuando realizamos la operación de paso al límite, 6 por infinito más 5 nos da como resultado infinito en el numerador. ¿Está claro eso? Y en el denominador, e elevado, resolvamos primero el exponente. 6 por infinito más 2 nos da como resultado infinito. E elevado al infinito tiene como resultado infinito. Después lo multipliquemos por el número que sea, vamos a obtener como resultado siempre infinito en el denominador. ¿Está claro eso? Sí. Una cuestión que nosotros queremos que detecten ahí. Cuando uno hace el paso al límite, tanto numerador como denominador tienden a infinito, por lo tanto estamos en condición de poder aplicar la regla del hospital. La cuestión que nosotros estamos analizando acá es cómo hallar la función derivada de e elevado a la 6x más 2 por 6. Cuestiones a tener en cuenta
¿Querés que les desarrollemos la derivada de ese producto para que los chicos vean que es lo mismo aplicar la regla del producto que la regla de constante por función? Dale, compartí vos, Juan, que lo... Bueno, yo ya que lo tengo escrito en esa parte. Dale. Acá. ¿Se está viendo ahí? No. Comparto Ahora de sí. nuevo. ¿Ahora sí? Bien. Yo tengo esta función ahora como función original. Che, Juan, Juan, no sé se si ve la soy yo, pantalla. pero eso. ¿No se está viendo? No, se Sí. está viendo... Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Sí, a mí se me había hecho lío porque no veía cuando uno comparte la pantalla, el borde se ve en rojo y no lo estaba viendo así. Yo tengo esta función. E a la 6x más 2 por 6. La operación principal es una multiplicación. Por lo tanto, es válido lo que decían ustedes, se puede aplicar la regla del producto para funciones derivadas. ¿Qué decía la regla del producto? Algo medio parecido a lo que teníamos en el numerador para la regla del cociente. La regla decía así. Si yo tengo una función f multiplicada por una función g de x, su función derivada, es decir, la y' en este caso, era igual a ¿qué? A ver, alguien por ahí lo había escrito, pero quiero que nos acordemos todos. Vos, Mati, te vas fijando ahí en el chat. Sí, sí. O ustedes, chicos, me van diciendo. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Muy bien. El primer factor de este producto derivado, eso se escribe como f' de x, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Fíjense que esto es muy similar al numerador, como les decía recién, de la regla del cociente, con la única diferencia que acá tenemos un menos. Ahora la pregunta es, para ver qué reglas podemos aplicar y si es válido hacer esto. Si uno de los factores es constante, bien, pensemos acá que yo tengo un factor que en vez de ser una función g de x, tengo una constante que la vamos a llamar c. O le podemos poner constante, para que todo lo veamos así. Aplicar la regla del producto sería equivalente a decir derivada del primer factor por el segundo factor como está, es decir, por la constante, más el primer factor como está por la derivada de esta constante. ¿Cuánto es la derivada de la constante? 0. 0. Muy bien. Por lo tanto, la g' es la derivada de esta constante y vale 0. Es a partir de eso que lo que yo me termino quedando es con el resultado de la primera expresión que tenemos acá. F' de x por la constante, o lo que es lo mismo decir, la constante por la derivada de la función, que es la regla que ustedes tienen en el apunte. Fíjense que lo importante acá es decir, bueno, a ver, ¿cuánto es la derivada de una constante por una función? La constante la mantengo como está y lo único que tengo que hacer es derivar la función. Eso es lo que dice la regla de la constante por la función. Entonces yo me pregunto acá, ¿puedo aplicar la regla del producto para derivadas? Sí, lo puedo aplicar, porque la operación principal es un producto. ¿Me conviene a efectos del trabajo con el límite escribir toda esta regla que va a tener dos factores, donde ya sé que uno de los factores se me va a hacer 0, porque cuando tenga que derivar el 6, necesariamente su derivada va a ser 0? Y la pregunta creo que es simple de darse cuenta que es conveniente aplicar esta segunda regla.
darse cuenta que uno de los factores es constante, y por ser constante ese factor, automáticamente, en este caso el factor constante es el 6, y el factor variable es e elevado a la 6x más 2, porque fíjense que tiene la x. Yo voy a derivar con respecto a x. Este factor no tiene x, por lo tanto es considerado constante. De esa manera, si yo voy a encontrar la función derivada, ¿cómo hallaría la función derivada? La constante la dejo como está. Escribo 6 por... ¿Y qué tengo que hacer ahora? Derivar la función. Derivar la función. Bueno, ¿qué es lo que está escrito acá? La constante como está por la derivada de la función. ¿Y cuánto era la derivada de esta función de acá? La tengo escrita acá arriba. Ya le hicimos recién, la derivada de e a la 6x más 2 era e a la 6x más 2 por 6. Es a partir de eso que esta sería la función derivada. Fíjense que yo recién les dije, fíjense si estaba bien la derivada. Nos comimos un 6 nosotros ahí, Mati, en la solución. Sí, ya lo corregí. Ya lo vi. Bien. Que esto es lo mismo, si quisiéramos hacerlo así, lo podemos dejar escrito de esa manera o de decir, ¿cuánto es 6 por 6? Una forma de poderlo escribir es 6 elevado al cuadrado o 36. Si queremos el 36 no hay problema, lo escribimos como 36 por esta función que tenemos acá. Ya sé que lo querramos dejar escrito de esta manera, o que lo querramos dejar escrito de esta otra manera, es válido, es lo mismo. Hasta incluso también el que quiere escribir 6 por 6 como 6 al cuadrado lo puede escribir. 6 elevado al cuadrado por e elevado a la 6x más 2. Todas estas son formas equivalentes de poder escribir lo mismo. Fíjense todo el proceso que tuvimos que hacer para darnos cuenta de que iba a ser lo mismo. Miren si hubiéramos hecho este proceso de acá. Y para que se den cuenta de por qué conviene esta regla. Si hubiéramos aplicado la regla del producto para hallar la derivada de esta función, deberíamos haber hecho derivada del primer factor la derivada del primer factor es la derivada de e a la 6x más 2. E a la 6x más 2 por 6. Multiplicado por el segundo factor sin derivar. El segundo factor era 6. Multiplicado acá por 6. Más el primer factor sin derivar. Este primer factor por el segundo factor derivado. Igual. Todo este segundo factor se me hizo 0. Porque no importa cuánto valga e a la 6x más 2, no importa el valor de x, al multiplicar ese valor por 0, esto es 0. Automáticamente con lo que me quedo es con esta otra expresión, que es igual a la que tenemos acá arriba. 6 por 6, 6 elevado al cuadrado, y tenemos la misma expresión. Fíjense que esto es mucho más simple y les permite no tener expresiones tan grandes. Piensen que todo esto lo deberían haber escrito en el denominador del cociente. O sea, que lo hubieran escrito acá abajo. Se les hubiera quedado 6 sobre toda esta suma grande. No tiene sentido a veces perder tiempo y complicarse la vida con expresiones que desde el punto de vista matemático son equivalentes, y muchas veces tratar de ver cuál es la regla que conviene implica simplemente analizar. Primer factor, ¿tiene x? Sí, no es un factor constante. Voy a derivar con respecto a x. Segundo factor, ¿aparece la variable x? No, entonces es una constante. Aplico la regla de constante por función. Seguí vos nomás, Mati, si querés, que ya hoy pudiste corregir el power. ¿Alguna en duda, esa... chicos?
Acá Nicolás dice, derivar la función da lo mismo. Sí, es lo mismo. La cuestión es que muchas veces, cuando ustedes tienen expresiones muy complejas, que ya se empiezan a volver expresiones medio largas, y tienen que aplicar y hacer paso al límite y todo, tienden a confundirse cuando tienen expresiones tan complejas. De esa manera, puede llegar a suceder que les sea más simple resolver este tipo de situaciones. Perfecto. Bueno, entonces nos encontramos en esta etapa, habíamos obtenido la derivada del numerador, que era 6, y la derivada del denominador, que era 6 por e elevado a la 6x más 2, por la derivada del exponente, que era 6. En este caso, podemos simplificar el 6, ya que lo tenemos tanto en el numerador, o sea, es el factor común que tenemos en el numerador y en el denominador. Lo simplificamos y nos queda el límite para cuando x tiende a infinito de 1 sobre 6 por e elevado a la 6x más 2. Cuando realizamos la operación de paso al límite, en el numerador, como no tenemos variable independiente, el resultado va a ser 1, y en el denominador, como tenemos la variable independiente en el exponente, nosotros ya observamos que nuestro exponente se nos convierte en infinito. 6 por infinito más 2 nos da como resultado infinito. E elevado a la infinito es infinito. Por 6, infinito. Por lo tanto, nos queda el cociente 1 sobre infinito. Que en el límite dijimos que 1 sobre infinito era igual a 0. ¿Está claro eso? Sí. Si no hay ninguna duda, continuamos con el siguiente ejercicio. Bueno, Dale, no. inciso 5. ¿Qué tipo de indeterminación o qué resultado vamos a obtener al realizar la operación de paso al límite? A ver si alguien me responde rápido. Infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito. Perfecto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aplicarlo a hospital. ¿Cuál es la derivada del numerador? 2x. X. 2x. Perfecto. ¿Y la del denominador? E a la x. E a la x. Así es. La operación principal es la resta. Vamos a derivar cada término de manera independiente. E a la x, su derivada es e a la x, y la derivada de menos 1 es 0. Por lo tanto, la derivada del denominador es e a la x. ¿Qué hacemos? Realizamos la operación de paso al límite. 2 por infinito nos da infinito. E elevado al infinito nos da infinito. Por lo tanto, nuevamente nos encontramos frente a una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Aplicamos L'Hopital nuevamente. La derivada de 2x es 2. La derivada de e a la x es e a la x nuevamente. Cuando realizamos la operación de paso al límite, nos vamos a encontrar en el numerador con un resultado igual a 2, y en el denominador, e elevado al infinito es igual a infinito. Nuevamente, en el límite, un número finito dividido en infinito nos da como resultado 0. Es similar al ejercicio anterior, la resolución de este. ¿Alguna duda? Y acá tenemos un caso, cuando x tiende a más infinito, el numerador y el denominador tienden a infinito, pero sin embargo todo el límite en conjunto tiende a un valor finito y determinado, en este caso tiende a 0. Que era Claro, lo que nos no me había acuerdo. presentado un Sí, ¿quién rato, me había parece que... presentado?
Una No cuestión... siempre. Dale, Mati. No, iba a decir eso, que no siempre el resultado va a ser infinito cuando x tiende a infinito. En este caso, observamos que el resultado es 0. Claro, de bien. Exacto. Gracias. Una cuestión que no quiero que les haga ruido, porque cuando uno vea estas expresiones a veces tiende a cometer algún error. Fíjense que ustedes en el numerador tienen el producto de 2 por x, mientras que en el denominador tienen la potencia e elevado a la x. ¿Es posible simplificar la x del numerador con la x del denominador? ¿Se pueden simplificar este con este? No se puede. Muy bien. ¿Por qué no se puede? Porque Porque uno uno está está como como producto y el otro como factor y otra potencia. como... Exacto. Muy bien. Una está como producto, como un factor, y la otra está en el exponente de la potencia. Por eso no lo puedo simplificar. Si la x hubiera estado multiplicando, por ejemplo, acá adelante hubiéramos tenido una x multiplicando, por ejemplo, x por e a la x, en ese caso, la x del numerador y la x del denominador se podrían haber simplificado. Pero en este caso no se pueden. Es por eso que el profe acá los obliga necesariamente a hacer el paso al límite. Y no queda otra alternativa. Sí o sí vamos a tener que aplicar la regla del hospital porque caemos en una indeterminación de ese tipo. Uno, antes de aplicar la regla del hospital, siempre tiene que ver si se puede reestructurar o reescribir la expresión bajo estudio. De esa manera se están asegurando de no derivar por derivar, sino derivar cuando realmente es necesario. De hecho, en este caso, por ejemplo, de acá, otra situación que nosotros lo vemos en algunos casos que sucede. Cuando uno tiene 2 dividido e a la x, para cuando x tiende a infinito, fíjense que el numerador tiende a 2, mientras que el denominador tiende a infinito. ¿Caigo en un caso indeterminado del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito? La respuesta es no. No caigo en un caso del infinito sobre infinito en este caso, por ejemplo. Ya directamente este resultado del límite lo puedo calcular. Errores que vemos nosotros. Por más que lleguen a este tipo de de cocientes o de resultados, igualmente siguen derivando. Bien, y aplican la regla del hospital cuando ya no es posible aplicarla. Recuerden que la regla del hospital se aplica cuando tenemos indeterminaciones del tipo 0 dividido 0 o infinito dividido infinito. En este caso, como el numerador ya no es 0 y tampoco es infinito, automáticamente no puedo aplicar la regla del hospital. Y no me queda otra que hacer el paso al límite y resolver el resultado del cociente. ¿Quedó claro, chicos, eso? Sí. Bien, perfecto. Dale, Mati, nomás con otra actividad. Vamos al siguiente enunciado. Yo me arriesgaría a hacer el inciso 7 primero. Rápido. Vamos más 7. vale el 7, que es un poquito más fácil, y después de última volvemos al 6. Perfecto. Bueno, en el ejercicio 7 tenemos el límite para cuando x tiende a infinito de raíz cuadrada de x al cubo más 1 sobre x al cubo. ¿Qué tipo de resultado obtenemos de dicho límite? Infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito. Perfecto. Bueno, no lo vamos a mostrar así, lo vamos haciendo en conjunto. Tenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicar L'Hospital. Vamos a derivar el numerador. ¿Cuál sería la derivada del numerador? 1 sobre 2 veces la raíz de x al cubo más 1. La derivada sería 1 sobre 2x, la raíz
sobre 2x, la raíz de x al cubo más 1 por la derivada de lo que tenemos en el argumento. Esto es una derivación en cadena, como vimos anteriormente. Lo observan acá, la derivada es 1 sobre... Nos faltó el 2 también ahí. Ahora lo estoy viendo. Vamos a cambiarlo, si no. 1. 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada del radicando, como está, sin derivar, por la derivada de ese radicando. Por la derivada del radicando, perfecto. La derivada del radicando sería 3 por x elevado al cuadrado, ¿no? La derivada del primer término sería. Por otro lado, ¿cuál sería la derivada del denominador? La derivada de x elevado a la 3. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, ese lo derivamos fácilmente. Una vez que derivamos ambos, tanto el numerador como el denominador, este 3x al cuadrado nosotros lo podríamos escribir acá junto con el 1. Vamos a escribirlo acá. Podríamos escribirlo multiplicando el 1 o no escribimos el 1 y directamente escribimos el 3x al cuadrado. En este caso tenemos un cociente. En un paso adicional, entonces les quedan todos los pasos a los chicos. Dale, lo hacemos en uno adicional. De paso ya queda más completa esa resolución. Vamos a copiar. Cópiate todo ese límite completo. Sí, lo único cuando quiero copiar, bueno, voy a copiar todo. ¿Sabes por qué te lo está copiando todo? Porque el igual quedó dentro del límite. Fíjate. Lo quiero, a ver si me permite copiar. A ver, así. Si no lo cambiamos después en un Word y lo pegamos acá. A ver, ahí sí. Y acá nos estaría faltando. Bueno, dijimos, este 3x al cuadrado, nosotros lo podríamos escribir acá. Vamos a borrar. Y el denominador lo podríamos escribir como 3x al cuadrado sobre 1. Se podría escribir de esa forma también, no tiene sentido. Pero lo que tenemos nosotros acá es un cociente de dos fracciones, en donde se resolvía realizando el producto, dijimos, de los extremos y los valores medios, y se simplificaba simplificando un valor extremo con un valor medio. Nosotros podríamos simplificar este 3x elevado al cuadrado con este 3x elevado al cuadrado. ¿Está claro eso? Y lo que procedemos a hacer ahora es multiplicar este 1 por el 1 que tendríamos acá abajo, que no lo vemos, Y hacer directamente la división, que ya ahí la tenés lista. Y borrar la última parte. Profe, una pregunta. Sí.
¿De dónde sale el 3x al cuadrado que está multiplicando en el numerador? En el límite anterior, digamos. Nosotros dijimos que teníamos que calcular la derivada de la raíz cuadrada de x elevado a la 3 más 1. Como en el radicando de nuestra raíz nosotros no tenemos la variable x solamente, sino que tenemos una función, tenemos que realizar la derivación en cadena que vimos. Entonces lo que hacíamos, la derivada de la raíz cuadrada de x elevado a la 3 más 1 era igual a 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de todo el argumento, o sea, la raíz cuadrada de todo lo que está dentro de la raíz, multiplicado por la derivada del argumento, la derivada de este x al cubo más 1. ¿Cuál es la derivada de este 3x más 1 al cubo? Este x al cubo más 1. Claro, sí, ahí está, ahí entendí, gracias. ¿Entendiste? Esto es la derivada del radicando de nuestra raíz. La colocamos porque estamos derivando en cadena. Sí, está Entonces, bien. lo que nos estaría faltando acá es, vamos a ver si me permite copiar todo. Ahí estamos. Y acá lo que tendríamos que hacer, una vez que resolvimos matemáticamente este cociente, lo que tenemos que hacer es realizar la operación del paso al límite. En el numerador, como tenemos una constante, cuando realizamos la operación de paso al límite, vamos a tener como resultado 1. Y en el denominador, vamos a poner acá, vamos a tener como resultado infinito. ¿Por qué? Porque x infinito elevado a la 3 más 1 nos va a dar como resultado infinito. La raíz cuadrada de infinito es infinito. Por 2 nos da como resultado infinito. No sé, Juan, el Power tiene para editar ecuaciones. Sí, en el mismo lugar que lo tiene el Word o el Excel, en insertar ecuación. Igualmente lo que podés hacer, Mati, borrar el igual 1 y la barra de dividido, borra eso. Digamos esto, decís. Sí, esa parte. Ahí está. Borrarle el igual. Vamos a reemplazar acá abajo. A ver si tenemos por acá insertar. Y anda arriba lo que es herramientas de ecuación diseño. Fíjate que ahí lo tenés. Dentro de la solapa, la última solapa que está arriba de todo. La última sola acá. Infinito. Acá podemos colocar que esto es igual a 0. Ahí estamos. Ese sería el resultado del inciso número 7. ¿Alguna duda, chicos? No, hasta ahora no están poniendo nada los chicos. No, por ahora no. Él nos dice que no tiene dudas. Lo más complicado en esto es hallar la función derivada y a través
de algún proceso de reescritura del punto de vista algebraico, encontrar una expresión que sea más simple para poder tomar paso al límite. Esa es la complejidad de la regla del hospital en sí. Por eso hay que saber derivar muy bien para llegar a este último punto de la asignatura. Una pregunta, profe. Sí, Sí, decinos. decinos. ¿Se podría haber simplificado el 3x al cuadrado mucho antes? Así me queda... Sí. Ah, bueno. Lo que pregunta acá Carolina es: solicito control ahí, Mati, para poder Sí. marcarle a los chicos. ¿Se podría haber simplificado el 3x al cuadrado a esta altura con este otro 3x al cuadrado? Sí, se podría haber hecho. El tema es que no siempre vamos a tener expresiones tan simples para poder simplificar. Independientemente de eso, si uno simplifica el 3x al cuadrado con este otro 3x al cuadrado, lo que nos queda en el numerador es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x al cubo más 1, que es lo mismo que nos apareció acá. En la Listo. última. Pero recuerden aplicar todos los procedimientos, en este caso del cociente de dos fracciones. No es que ustedes simplifican el 3x al cuadrado y este 3x al cuadrado y te queda el límite de 1 sobre 2 raíz cúbica más 1, sino que acá abajo nos queda un 1, como observan acá. Y en este caso tenemos que hacer después el producto de los extremos y el producto de los medios para resolver este cociente. Bueno, vamos al ejercicio 6, Juan, ¿o cuál crees que veamos? El 8. El 8 es bien cortito. El ejercicio 8. Ya lo tenemos a la vista, ya tenemos la resolución. El ejercicio 8 nos plantea el límite para cuando x tiende a 0 de 3 elevado a la x más 1, y en el denominador tenemos la función x. Cuando 3 realizamos lo... 1, fíjate ahí. ¿Cómo, Juan? 3 a la x menos 1. 3 a la x menos 1 y en el denominador x. Cuando realizamos la operación de paso al límite, obtenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. 3 elevado a la 0, ¿qué resultado nos da? 1. 1. Menos 1, 0. Y en el denominador reemplazamos a la x por 0 y obtenemos una indeterminación, como dijimos, del tipo 0 sobre 0. Lo que hacemos es aplicar regla del hospital. Vamos a derivar el numerador. ¿Se acuerdan cuánto es la derivada de 3 a la x, chicos? O de a elevado a la x, que es la regla que están aplicando. Es 3 a la Sería x por el 3 a la logaritmo de x. 3. Muy bien. 3 a la x por logaritmo natural de 3. ¿Querés escribirlo, Juan, en el Word? No, escribilo vos si querés ahí. Nos está faltando el logaritmo natural de 3 en esa parte. Y pones ln de 3. Ahí está. No, ahora sí. Estamos de acuerdo con la derivada de esa función. ¿Vos me estás pidiendo, Juan, el control? No. Saqué la solicitud de control. Capaz que es eso lo que te aparece o no. Ponele de negar, porque ahora parece que pedí solicitud. Ahí está. Bueno, una vez que derivamos ambos términos, lo que hacemos es realizar nuevamente la operación de paso al límite.
¿qué vamos a hacer? 3 elevado a la 0, ¿qué resultado nos da? ¿Cuánto nos puso? Acá los chicos están poniendo que da 1. 1. Y el logaritmo natural de 3, $1,09. O sea que nos damos cuenta que el logaritmo natural de 3 es una constante. Por lo tanto, también uno podría escribir el resultado de ese límite poniendo 1,0986, como dice acá Gino, o directamente poner logaritmo natural de 3, que ese es el resultado, en definitiva, del límite bajo estudio. el resultado lo podemos dejar planteado directamente. Como el logaritmo natural de 3. Eso es válido, si ustedes quieren poner 1,0986, que es el resultado del logaritmo natural de 3, lo escriben, no hay problema. Pero lo importante es que ustedes se den cuenta que el logaritmo natural de 3 es una constante. Eso me parece fundamental para el ejercicio que estamos analizando. ¿Tienen alguna duda, chicos, con respecto a este ejercicio? ¿Cómo derivamos? O sea, los pasos en todos los ejercicios son los mismos. Es realizar la operación de paso al límite, identificar si nos encontramos frente a una indeterminación. En tal caso, una indeterminación del tipo, dijimos, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En tal caso, lo que tenemos que hacer es aplicar la regla del Hospital, que consiste en derivar el numerador y el denominador, y volvemos a realizar la operación de paso al límite. Exactamente. Y así vamos a continuar. Ustedes han visto que en algunos ejercicios nosotros aplicamos la regla del Hospital en más de una oportunidad. Siempre que se nos presente una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, vamos a aplicar nuevamente el Hospital, vamos a derivar nuevamente y vamos a volver a ir realizando la operación de paso al límite hasta que tengamos un resultado que no representa una indeterminación. Es así, Mati. ¿Querés que les mostremos el último inciso o ya los dejamos ir, que los chicos deben estar cansados? Como quieran, no sé, preguntarle a los chicos o de todas formas se lo vamos a subir después. Exactamente, les vamos a subir el día jueves todas las resoluciones con las correcciones que hemos estado haciendo ahora acá, que hemos detectado que habían algunas cositas para cambiar. Y hoy, ya ahora dentro de un ratito, le estamos subiendo los videos de lo que es la primera parte de la unidad número 6. Donde van a tener los desarrollos teóricos de los teoremas y la resolución de las actividades prácticas a través de videos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Hacemos el último inciso o lo ven después ustedes tranquilos? ¿Tienen alguna duda, chicos? Algo que no hayan entendido, como para que lo volvamos a ver, lo repasemos. ¿Podríamos ver el último inciso? Bueno, Acá algunos compañeros dicen que sí, otros dicen que no. Como quieran, está en disposición de ustedes, chicos, no hay drama. De última lo vemos rápido, Mati, para que... Igualmente estoy de acuerdo con Zoe, que dice que a veces que es mejor intentarlo hacer solo
para darse cuenta dónde está la complejidad. Simplemente lo que podemos darles acá es un avance de qué es lo que vamos a trabajar con este ejercicio. Lo fundamental en lo que es el inciso 6 es que ustedes observen. A ver ahí, estamos viendo el 7, ahí está el 6. Fíjense en que tiene el logaritmo natural como operación principal del numerador y del denominador. Juan, se está viendo el 5. Vamos acá, a ver. Decime si ahí se ve el 6. Sí, sí, ahora se ve bien. Y que en el numerador tenemos una función que no es tan simple de derivar, que es el logaritmo natural de 4 por e a la x menos 4. Lo importante de ustedes es que se den cuenta que ahí tienen una función compuesta y que la van a tener que derivar por regla de la cadena. Lo demás no es tan difícil y se puede resolver rápidamente.